Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación esta citación específicamente del Ministerio Público para el 14 de diciembre para que el presidente Pedro Castillo dé sus declaraciones sobre la polémica, el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todavía está pendiente este caso de las reuniones clandestinas en una suerte de despacho paralelo de este gobierno sin un registro de las visitas y las reuniones que mantuvo con congresistas, ministros y también negociantes. Pero sobre este caso específicamente vamos a analizarlo con César Azabache, abogado penalista que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mayra, buenas tardes. Las órdenes. ¿Cómo es la lectura de este nuevo anuncio de Zoraida Ábalos para citar al presidente a que brinde sus declaraciones sobre el escándalo de los ascensos de las Fuerzas Armadas, dada cuenta que ha cedido ante la presión política donde diferentes fuerzas políticas, también valga la redundancia, decían que había una inacción de parte de la Fiscalía de la Nación? Bien, no interpretaría el evento como una cesión a presión, ¿eh? Creo que el Ministerio Público tiene velocidades que no necesariamente empatan con nuestras expectativas en crisis que desatan este nivel de ansiedad. La investigación que la Fiscalía de la Nación sigue sobre el caso de los ascensos es una de varias otras. Citaste en el resumen que has hecho el caso de el aparente favorecimiento de influencias de una ejecutiva que despachaba con el presidente o despachó con el presidente tanto en Palacio como en el edificio de Breña. Por ahora, al menos temporalmente, hay un caso en paralelo organizado sobre los $20.000 hallados en efectivo y en poder y sin explicación de por qué del señor Pacheco. Eso está también en la Fiscalía de la Nación, está con la Fiscalía Provincial. Ahora han aparecido evidencias que tiene la Fiscalía de la Nación sobre 20.000 soles adicionales, aunque la cantidad sea algo ridícula, recibidos por el señor Pacheco una operación bancaria, un depósito de un agente de resguardo, el equipo de Palacio de Gobierno, lo que parece bastante ridículo, pero puede tener implicancias adicionales. Hay entonces una playa de casos en discusión, ¿verdad? Esta citación corresponde a una práctica que ya estableció la Fiscalía de la Nación en tiempos de Vizcarra, conforme a la cual la Fiscalía de la Nación puede citar presidentes de la República por casos que tenga pendientes y reconociendo que lo que no puede hacer es imputarlos fuera de los límites que la Constitución establece para eso. Hay que decir que también el señor Kuczynski fue en su día citado por una fiscalía sin perjuicio de que los cargos no pueden ser formalizados fuera de los términos de la Constitución. Entonces, este es un capítulo más en una crisis que parece tener una proyección sostenida en el tiempo y hay que decirlo, tiene como principal radical el hecho de que el presidente de la República haya mostrado no tener ninguna explicación, ninguna en absoluto, sobre ninguno de estos eventos. Ahora, ¿qué delitos, o mejor dicho, qué imputaciones se le podría otorgar al presidente Pedro Castillo dentro de esta maraña de cosas que han venido sucediendo progresivamente, ¿no? Porque estamos hablando de Bruno Pacheco, que fue subsecretario de Palacio de Gobierno, que ahora afronta una investigación, que se le encuentran los $20.000 en el despacho, que luego se sabe por la Fiscalía que le abonaron 20.000 soles y que podría traer cola. Además de las presiones que ejerció ante el superintendente de la SUNAT, donde están los chats establecidos y además los testimonios también de los propios excomandantes del Ejército y las Fuerzas Armadas. ¿Qué posición tiene el presidente de la República aquí? Y también saco a colación estas reuniones clandestinas, una suerte de despacho paralelo. Sí, claro, lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado y eso tiene mucho que ver con los ya casi 5 años que tenemos con una coyuntura política atravesada por problemas legales, a creer que la forma de caracterizar estas cosas es enumerar el nombre de los delitos en el Código Penal que se pueden investigar. Bueno, ahí yo tengo que hacer una aclaración. La cuestión del nombre de los delitos es especialmente importante cuando la Fiscalía va a presentar una acusación,
y cuando se va a condenar a una persona. En momentos como este, en los que las cosas comienzan a ocurrir, la pregunta correcta es si hay razones de sospecha o no para justificar investigaciones formales, y mi respuesta es sí. ¿Qué condición tiene el presidente de la República en este momento? La de sospechoso. ¿Por qué es una persona sospechosa de poder tener responsabilidad en crímenes? Porque el principal protagonista del evento de los $20,000 encontrados en efectivo, escondidos en un armario, es su secretario general. ¿Por qué es sospechoso el presidente de la República de estar involucrado en crímenes? Porque ese mismo secretario general tiene en sus cuentas de banco un depósito de 20,000 soles de un oficial de seguridad asignado para ese gobierno. ¿Por qué el presidente de la República es sospechoso de tener relación con actividades criminales? Porque ha sido sorprendido, grabado, reuniéndose en escondidas con una persona que parece ser hasta hoy un factor de influencias o una gestora de intereses privados de empresas que han ganado por lo menos un contrato público en condiciones tan singulares como que haya socios conexos a los dos últimos postulantes y la diferencia de los precios en las dos mejores propuestas sea de centavos. ¿Es el presidente de la República sospechoso? Sí, lo es. ¿Estamos ya listos para definir cuál de la playa de delitos que se pueden discutir en esos casos aplica? No, no estamos. ¿Por qué no lo estamos? Porque la historia no está completa. ¿Qué falta para que esté completa? Que la Fiscalía termine de desplegar sus cartas. Usualmente ese tipo de crímenes, lo que se cometen en lo que quienes estamos en estas cosas llamamos escenarios cerrados, se terminan de esclarecer o de aclarar, o las historias se terminan de contar, cuando alguien decide pasar el muro, convertirse en delator de la Fiscalía, solicitar beneficios y contar la historia completa, o entregar evidencias que permitan reconstruirla. ¿Ha ocurrido eso? No, todavía no. ¿Es esto suficiente para llamarse una crisis? Sí, sí lo es. ¿Y cómo entonces se analiza la presentación del presidente Pedro Castillo? Porque falta que él diga el lugar para dar su declaración. ¿Va a servir mucho en la investigación del Ministerio Público lo que diga Pedro Castillo, o la línea del Ministerio Público tiene que ir por terminar de reunir todas estas evidencias para armar la historia? Estupenda pregunta. En condiciones normales, en un caso de esta gravedad, un caso en serio, un caso que debe ser tomado en serio, la declaración del sospechoso es una oportunidad para que el sospechoso elimine sus propios riesgos, cuente una historia que tenga más fuerza de la que construye las sospechas, derrote esa bruma de dudas que se produce y que ocasiona estos eventos, ¿no? Lo que lamento, temo, o ya no sé, es que el presidente de la República ha dado muestras, la mejor evidencia en la conferencia de prensa que ofreció hace algunos días, de no tener nada en absoluto que decirnos. Entonces, si el presidente opta, por ejemplo, tiene el derecho subjetivo como persona física de hacerlo, por mantenerse en silencio ante la Fiscalía de la Nación, o por mantenerse en silencio si en el proceso en curso que podría provocar su citación por incapacidad moral, el Congreso le preguntara por el asunto de Breña. Si él opta por mantenerse en silencio, pues ejercerá un derecho que tiene toda persona física, pero no despejará las dudas en absoluto, no sumará nada a su legitimidad como presidente de la República, habrá hecho uso, perdón, de un derecho subjetivo sin ningún rendimiento institucional. Entonces, la oportunidad de declarar ante la Fiscalía de la Nación es una oportunidad para el presidente. Si él no la usa, habrá agregado un punto en contra en la lista de eventos que demuestran que no tiene ninguna manera de explicar lo que está diciendo y que más allá de las palabras textuales de su conferencia de prensa, no está deslindando ninguna responsabilidad. ¿Y cómo esto afecta en el proceso de ya la moción de vacancia, donde se ha admitido y pues tiene que ser discutida? Porque dicen, ¿no?, los que son simpatizantes de Pedro Castillo, que esto es un golpe de Estado, cuando la vacancia es un mecanismo que la propia Constitución establece y que es una oportunidad para que el propio presidente de la República dé los descargos de todas las fuerzas políticas ante las preguntas, ¿no?, en cuestión sobre estos temas. Sí, cuando estábamos en la universidad discutíamos mucho en lógica qué ocurre cuando una proposición es falsa. Bueno, todo lo que sigue es falso, ¿no? En términos políticos habría que decir que cuando una institución está mal conformada, usarla genera una cadena de defectos institucionales. A ver, el gran problema que tenemos aquí es este, desde mi punto de vista. Esto es una situación de crisis terminal. Yo no veo
un escenario en el que Castillo pueda recuperarse de esto, menos si insiste en optar por el silencio. En una crisis terminal como esta, entramos en un problema de desgobierno y de falta de legitimidad muy agudo. Pero creo que ese tipo de situaciones no se resuelve con una vacancia. Creo que las consecuencias de la vacancia, así tan mal configurada como está la Constitución y tan mal usada como está siendo usada desde la primera crisis del 17 de Kuczynski, ha demostrado, el ejemplo es el caso Merino, que por sí misma no conduce a nada. Quiero comparar esta situación con la que se produjo en noviembre del 20, ¿verdad? Vizcarra para noviembre del 20 estaba absolutamente deslegitimado. Sin embargo, su vacancia produjo una crisis de movilizaciones populares sin precedentes en la ciudad de Lima en contra de la imposición de Merino como presidente. Mi impresión sigue siendo que los manifestantes en noviembre del 20, la llamada Generación Bicentenario, porque fue sobre todo una protesta juvenil, no estaban reclamando la reposición de Vizcarra como presidente, estaban protestando contra la imposición de Merino como presidente. Significa eso que la vacancia, así como está mal configurada, genera sus propios problemas institucionales, porque vacar a un presidente no conduce automáticamente a dar legitimidad al presidente o a la presidenta de reemplazo. Entonces, mi impresión en general es que estamos discutiendo errores sobre errores. Lo que Castillo está haciendo con el manejo de sus casos legales es impresentable. Impresentable. El nivel de confort que puede producir frente a las dudas que genera su comportamiento es cero, es nulo. La primera ministra, Mirta Vázquez, ha optado, esto es algo que yo respeto, por hacer lo que hace un capitán de barco en naufragio cuando se amarra del mástil de la vela mayor y asegura que no va a dejar la nave hasta que naufrague. Ayer en su conferencia de prensa, básicamente lo que ha dejado en evidencia es que no va a contradecir a Castillo, no lo va a denunciar, no va a renunciar, pero tampoco lo va a defender y va a hacer lo que pueda hasta que esto termine. Incluso, lo he dicho expresamente, asumir las responsabilidades políticas que se le reclamen y darle cara al Congreso. Pero eso sigue siendo el camino hacia una crisis. ¿El procedimiento de vacancia lo resuelve? No, lo empeora. Una vacancia es como tratar una gripe con una cantidad tal de antibióticos que dejan el cuerpo demolido. La vacancia destruyó el país, tanto como los desaciertos de Castillo. ¿Qué procede entonces si ya tenemos un gobierno deslegitimado? Desde mi punto de vista, lo que toca, más que proceda, no me gustan las construcciones legales cuando hablamos de situaciones políticas, lo que toca es empezar a pensar seriamente cómo construimos una legitimidad alternativa suficientemente incluyente para salir por algún camino legal, pero en ese instante el camino legal es lo menos importante, para salir con solidez institucional y con equilibrio de esta crisis. Creo que la sostenibilidad de Castillo no conduce a ningún factor, a ninguna estabilidad. Creo que la vacancia por sí misma tampoco, salvo que el Congreso decida optar por desarrollar un proceso político en forma, abierto, transparente, incluyente, para construir una legitimidad alterna que temo no puede recaer en manos de la presidenta Alba. Nota al pie de página. Ninguna de las crisis entre el Ejecutivo y el Parlamento registradas del año 2000 ha conducido a que la presidencia del Congreso, vigente cuando estalla la crisis, pueda asumir sosteniblemente la presidencia de la República. No pasó en el 2000. Paniagua no era presidente del Congreso cuando comenzó la crisis. No pasó recientemente. Sagasti no era el presidente del Congreso cuando comenzó la crisis. No tiene cómo pasar ahora que la señora Alba sea la presidenta del Congreso. No aseguro bajo ningún concepto que pueda hacer algo distinto a repetir la crisis de Merino. Entonces, el proceso de construcción de una legitimidad alterna supone abrir el debate político sobre la posibilidad de la que la señora Boluarte, vicepresidenta de la República, asuma la presidencia, o sobre la posibilidad de abrir una legitimidad alterna desde el propio Congreso con una configuración distinta. No supone la vacancia y no tiene ningún sentido pretender que la vacancia automáticamente va a generar un gobierno sostenible. Eso es absurdo. Muy bien, muchísimas gracias. Más claro que el agua, imposible. Y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días con esta investigación de la Fiscalía. Muy amable, doctora Sabache. Encantado, las órdenes, Mayra.
Bien, era entonces César Azabache, abogado penalista, que analizaba con nosotros esta citación del Ministerio Público a Pedro Castillo el 14 de diciembre para que declare sobre el escándalo de las injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea. También está incluida en esta investigación Bruno Pacheco, Walter Ayala, por patrocinio ilegal y abuso de autoridad. ¿Qué pasará en el transcurso de esos días? ¿Qué dirá el presidente de la República ahora que estamos a vísperas de una moción de vacancia que tiene que ser discutida en el Pleno? Vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a regresar más adelante.